Hola chicas, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estén viendo este video. Espero se encuentren muy bien y pues ya saben, nos toca clase de psicoterapia aplicada en el psicoanálisis y pues hoy nos toca ver el tema del encuadre, ¿sí chicas? Pues ya hemos visto todos los procesos que conlleva el aplicar esta psicoterapia bajo este enfoque. Y hoy vamos a ver un elemento que es importante para lograr con éxito pues, nuestra psicoterapia, que es el encuadre. Les voy a compartir una presentación, ya saben, en diapositiva. Si surgen dudas, preguntas, háganmelo saber durante la clase y con gusto las resolvemos. ¿Ok? Ok, esta es mi presentación. Como les mencionaba, el tema que nos toca ver es el encuadre. Es parte del proceso psicoanalítico y pues es vital, porque como hemos visto en la situación analítica, en el proceso analítico y demás, pues son partes fundamentales, lo cual nosotros tenemos que desarrollar durante esta psicoterapia. Y pues esto nos va a permitir lograr con éxito nuestro propósito, que es llegar a la cura del paciente, de la neurosis que padece, ¿no? Bien, una breve introducción. El encuadre en psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica ha sido considerado cuestión central de la teoría de la técnica dispositiva, que configura la situación analítica y, por su efecto, generando el posible proceso analítico. ¿Sí? Quino 2 lo define como el conjunto total de condiciones necesarias que se han mostrado más adecuadas para generar la particular reacción psíquica y afectiva entre los analistas y pacientes, mediante la cual se puede llegar a establecerlo al proceso analítico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, chicas? El encuadre va a ser todas las condiciones y reglas, o sea, van a estar dentro del mismo encuadre. Ahorita vamos a ver las partes que se deben de desarrollar, pero va a ser como todas estas reglas establecidas, o van a ser parte de estas reglas establecidas con el mismo paciente, ¿no? El hecho del horario, a lo mejor el costo de la psicoterapia, los acuerdos que se vayan a hacer a lo largo de la psicoterapia con el paciente. Básicamente, pues, es esto y tiene varios rubros que debemos de analizar y para poder llevar un encuadre adecuado, pues tenemos que desarrollar estas partes. Bien, ¿cuáles son las consideraciones? El encuadre es un requisito previo absoluto para el trabajo analítico, pero no hay proceso que permita al inconsciente manifestarse y elaborarse sin interpretaciones. En la ausencia de estas, el paciente no obtendrá acceso a su inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que el encuadre es un requisito previo, ¿sí? Para el trabajo analítico. Va a ser previo y se tiene que desarrollar durante el proceso analítico. Si no se manifiesta, no se permite, si no se manifiesta esta parte, nos va a provocar una barrera. Y esto va a conllevar que nosotros no tengamos acceso a lo inconsciente. Recordemos, regla fundamental de la terapia psicoanalítica es hacer consciente lo inconsciente, superar esa barrera de nuestro preconsciente, ¿sí? Entonces, llevarlo al yo, como dicen, esta división, esta fragmentación psíquica que hace. El encuadre es un requisito previo absoluto para el trabajo analítico, pero no hay proceso que permita al inconsciente manifestarse y elaborarse sin interpretaciones. El encuadre permite el desarrollo de la situación analítica en sus límites protectores, donde evoluciona el proceso analítico y sus ingredientes, la transferencia y la cotransferencia. Recuerden, o sea, todo esto nos va a permitir el encuadre. Uno, si llevamos un encuadre adecuado, vamos a poder hacer lo consciente, lo inconsciente, traerlo a nuestro yo, ¿sí? Vamos
vamos a desarrollar ese trabajo analítico y por ende vamos a permitir, va a fluir que estas interpretaciones, estas proyecciones, que transferencia y cotransferencia que se tiene que manifestar durante la psicoterapia se lleve a cabo de forma adecuada. Fíjense, o sea, lo primordial y lo vital que es el encuadre, ¿sí? Es muy, muy importante. Si se dan cuenta, pues todo va ligado. Si tenemos un buen proceso analítico, una buena situación analítica, vamos a poder tener un encuadre. Y si no se manifiestan estas dos partes, va a conllevar que nuestra psicoterapia no tenga éxito y que no se manifieste la cura. Entonces, estos tres puntos nos va a permitir desarrollar el encuadre. Bien, ¿cuáles son los componentes del encuadre? Como les mencionaba, pues van desde la parte auditiva, el desarrollar, va desde otros puntos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, pero también tiene como componente el horario, la libertad de palabra, la libertad de guardar un secreto, etcétera, ¿no? Los voy a leer. Para ser invariable, mismas posiciones recíprocas, número establecido y regular de sesiones, al menos 3 por semana, ¿sí? Lo más recomendable en toda psicoterapia, ya sea de psicoanálisis, o sea, gestal, o sea, cognitivo-conductual o conductual, o la terapia que ustedes quieran tomar, es necesario que mínimo se vean una vez por semana. Pero lo más recomendable siempre son 3 veces por semana, ¿sí? Aquí dice al menos 3 veces por semana, pero en realidad lo mínimo que se puede ajustar es una vez por semana. Lo general siempre van a ser 3 veces. Y más cuando tenemos una conducta que sí tiene como un origen patológico muy arraigado. Entonces, sí es importante dentro de este mismo encuadre o estos acuerdos que se van a hacer con el paciente, es importante establecer el número de sesiones, el precio también que nosotros vamos a cobrar por esa ayuda o esa guía que le vamos a dar al paciente. La duración de las terapias, por lo general, siempre debe de ser de 40 minutos a 1 hora. Más tiempo no, porque ya no nos va a permitir fluir, ¿no? Tanto al paciente como al psicoterapeuta. Reserva de en cuanto a una persona, prioridad al paciente para el uso de la libertad de la palabra. Sí, ya recordemos que el psicoanálisis, su técnica principal es es el hablar, ¿no? Y que el paciente hable con una libertad, ¿sí? La asociación de palabras, o sea, que el paciente externe de forma libre lo que se le venga a la cabeza, lo que él quiera hablar, nos llevamos como una guía como tal en ese proceso. Entonces, pues siempre va a tener esta libertad de palabra el paciente. Y pues es una parte primordial del lenguaje. Y que siempre el psicoanalista debe de guardar el secreto. Recordemos que dentro de nuestros juramentos como psicólogos, o no juramentos, más bien dentro de nuestra parte ética, debemos de guardar el secreto del paciente. Es regla fundamental. No debemos ni de ejemplificarlo, ni de ocuparlo, porque hay psicoterapeutas, me ha tocado saber de casos, que ejemplifican, toman el caso de un paciente previo para ejemplificar al otro. Eso o sea, no es ético. Entonces, siempre el analista debe de tener esta parte de respeto hacia el paciente y de guardar el secreto total, lo que el paciente nos está confiando. Porque no sabemos para el paciente qué tan difícil sea hablar de ciertos temas. Entonces yo creo que no solo por la parte ética, sino por la parte humana y la parte que yo siempre he dicho, la empatía es regla primordial de cualquier psicoterapeuta. Entonces es importantísimo que nosotros guardemos este secreto, tengamos ese voto de confianza con el paciente. Bien, aquí vamos a mencionar igual varios autores. Ya sabemos que la escuela psicoanalítica pues tiene varias posturas, varios autores, como les mencionaba la clase pasada. Casi por lo general sí le dan como ciertas diferencias, pero por lo más radical siempre va a ser como el psicoanálisis freudiano y el psicoanálisis lacaniano, ¿no?
pero hay varios autores que le cambian un poquito a ciertos términos y demás, y en este caso, en el encuadre, nos toca hablar de Bleger, ¿sí? Bleger insistía sobre el rol del encuadre constituido por él, que es propio del analista, y también por el conjunto de factores espaciales, temporales y técnicos que crean un mundo fantasmático, el de la organización primitiva e indiferenciada. Para él, el encuadre es el depositario de las partes psicóticas del paciente, mudas salvo en caso de ruptura o efracción del origen de un abismo, por donde desliza la parte psicótica, desprovista del depositario y que debe introyectar. ¿Qué quiere decir esto? Que para este autor, ¿sí? El encuadre va a permitir que el paciente deposite estas partes psicóticas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ese síntoma, ese trauma. Y puede ser de una forma no hablada, puede ser de una forma hablada, por eso habla de esta parte muda, ¿sí? Y va a provocar esta ruptura o esta fracción, que va a permitir que el paciente deposite y se pueda introyectar, o sea, pueda tener esta introyección con el psicólogo, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a permitir desarrollar de forma adecuada el encuadre. Bleger piensa que el encuadre es una alianza con la parte psicótica del paciente destinada a permitir el trabajo analítico. Cuando se logra el encuadre, se va a conseguir esa alianza, como menciona Bleger, ¿sí? Y va a hacer que esta parte destinada al trabajo analítico se logre con facilidad, se logre de manera óptima y nos va a conllevar a la cura del paciente. Eso es primordial. Entonces, como menciona Bleger, pues este encuadre va a ser, y todos los autores que hablan del encuadre es primordial, ¿no? Durante el proceso analítico, durante la situación analítica, va a ir de la mano con el encuadre. Si tenemos situación analítica o proceso analítico, vamos a tener encuadre. No sé si me explica hasta aquí, chicas. Bien, cuando el encuadre es roto por el paciente ausente, el analista se encuentra con su propia parte psicótica liberada, a veces añadida a la parte psicótica proyectada por el paciente e introyectada por el analista. ¿Qué quiere decir? Que cuando el encuadre no está presente en nuestra psicoterapia o está roto por el paciente ausente, ¿qué quiere decir ausente? Que está, pero no está. Yo se los he dicho muchas veces en clases, no porque una persona vaya a una psicoterapia significa que va a encontrar la cura, porque es un proceso, aparte de que es largo, cuando si lo trasladamos a la psicoterapia psicoanalítica, es más largo a comparación de otras psicoterapias, no porque el hecho de que se presente va a tener la cura, requiere compromiso, y aquí hablamos, por ejemplo, en el encuadre desde las horas, las sesiones, el poder generar este fenómeno de transferencia, ya lo hemos hablado en clases anteriores. Si no tenemos proceso analítico, no generamos transferencia y cotransferencia. Si no tenemos encuadre, no generamos transferencia y cotransferencia. Y sabemos que esto es primordial porque el paciente va a poder transferirme su síntoma y yo lo voy a poder traer de regreso con él. Se lo voy a poder regresar. Y es primordial. Entonces, si no existe el encuadre, ¿qué va a pasar? Que la parte psicótica del terapeuta se va a ser liberada y no va a haber esta conexión, no se va a poder generar este fenómeno. ¿Sí? O sea, él habla de que esta parte psicótica proyectada por el paciente e introyectada por el analista no se va a llevar de forma adecuada. No sé si hasta aquí me dé a entender. ¿Sí? Bien. Para que se dé el encuadre necesitan ciertos puntos y uno de ellos es la neutralidad. Vamos a hablar de la neutralidad, chicas. Y la neutralidad forma parte del encuadre. El analista debe ser neutro, palabra que no es de Freud, pero viene del latín y significa ni uno ni otro. El encuadre marca la simetría entre los dos participantes, cuyos roles son diferentes. ¿Sí? Para que haya encuadre debe de haber neutralidad. ¿Y qué quiere decir? Que va a haber una parte neutra entre el paciente y el psicoterapeuta. ¿Sí? Cada quien, sus roles van a ser asimétricos.
quiere decir que no van a estar al mismo nivel. Cada quien tiene un rol, el psicoanalista tiene un rol, el paciente tiene otro. La neutralidad es un proceso de control del yo, sin el cual la distancia requerida para la toma de conciencia quedaría eliminada. Necesaria para este control, permite el desarrollo del proceso analítico, sin interferencia indeseable y según el ritmo propio. Sin embargo, se vuelve defensiva si su fin es el de preservar la distancia, mecanismos de evitación en el analista. ¿Qué quiere decir? Que este rol que que el paciente va a tener y que el psicólogo va a tener, debe de haber una distancia para que se tome una conciencia. Si no va a haber una conciencia, o sea, que el yo se manifieste, va a quedar eliminado. Este control o esta neutralidad va a permitir que el proceso analítico se desarrolle sin ninguna interferencia y a un ritmo propio. O sea, en pocas palabras, chicas, cada quien en el proceso psicoanalítico tiene su rol, paciente, psicoterapeuta, no deben de estar al mismo nivel. Ambos deben de actuar con neutralidad, como dice la propia palabra. Uno, en neutralidad es no hacer juicios propios, ¿sí? Dos, la postura que tenemos. Y desde postura hablamos de la seriedad, ¿no? O sea, yo tenía, por ejemplo, un amigo que me contaba que él iba a psicoterapia, no sé bajo qué enfoque habrá trabajado su terapeuta, pero él me decía, es que parece que yo la terapeo. Y pues yo cuando me contó, me comencé a reír, dije, ¿por qué? Y me comentó, o me contó, que su psicoterapeuta se la vivía hablando de problemas personales, ¿sí? Yo quiero pensar que la psicoterapeuta lo ocupaba precisamente para poder ejemplificar y a lo mejor de cierta forma pues darle una prueba de realidad o que viera desde diferentes ángulos lo que el paciente estaba haciendo. No, lo hablo de esta forma porque no sé bajo qué enfoque trabajaba la psicoterapeuta, pero aún así, o sea, para mí se me hace muy, muy poco ético y no tiene neutralidad, porque una persona que desarrolla esto no mezcla sus asuntos personales con la psicoterapia, por mucho que lo quieras ejemplificar. La posición del terapeuta debe de ser neutra, del paciente también debe de ser neutra. Y lo principal, debemos de tener un temple como psicoterapeutas. Debemos de tener seriedad, debemos demostrar importancia a lo que el paciente nos está externando, no hacer juicios, ¿sí? Por muy aterradoras que sean las cosas que nos esté contando o por muy desgarradoras que pudieran ser, no debemos de desmoronarnos o no mostrar ese temple, ¿sí? De seguridad, de seriedad, de neutralidad. No sé si me dé a entender hasta aquí, chicas, pero sí es importante y dentro del mismo encuadre nos lo está exigiendo que desarrollemos esta parte de neutralidad con el paciente. Si no, el proceso analítico va a tener interferencias, no va a presentarse ese ritmo que puede ser en algunos casos más rápidos, en otros casos más lentos, pero ese ritmo que se va a conllevar no se va a poder manifestar. ¿Y qué va a hacer? Que nuestra psicoterapia no tenga éxito. Por eso es primordial desarrollar. ¿Sí, chicas? Pues hasta aquí me quedo en esta primera lámina de la neutralidad. En un rato vamos a seguir platicándolo y pues hasta aquí espero que haya quedado entendida qué forma parte del encuadre. Y si no, pues lo seguiremos platicando en la clase por medio de eso. Nos vemos, chicas. Gracias por escucharme y nos vemos en un ratito.